Y damos inicio entonces a la charla. Y el día de hoy vamos a hacer una charla y vamos a hablar, como decimos siempre, hoy nos enamoramos de Escandinavia y de los países bálticos. Antes que nada, a todos mil y mil gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Esta charla, la de Escandinavia, la vamos a dividir en dos charlas. Una la daremos el día de hoy, la primera parte, Escandinavia, y la segunda la daremos el próximo lunes, o esperamos determinar con los horarios por el inicio de actividades en algunos países, pues evidentemente tendremos que mirar cuándo viene más favorable para todos. Entonces, hablar de Escandinavia, cuando hablamos de Escandinavia, siempre se nos pueden venir a la mente varias imágenes o varios conceptos, ¿no? Pensar en Escandinavia, por ejemplo, es pensar en fiordos, pensar en el frío, pensar en el sol de medianoche, pensar en las auroras boreales, pensar en Papá Noel, ¿no? Y pensar también en los vikingos. Entonces, cuando pensamos en fiordos, miren este fiordo espectacular, ¿no? Entonces, para que tengamos claro qué es un fiordo es ese terreno que le ha ganado el mar a la tierra, ¿no? Es una estrecha entrada costera de mar, formado por una inundación de un valle que ha sido excavado o parcialmente tallado, ¿no? Por esa acción que dicen de los glaciares, cuando se congelan, entonces crean algunas fracturas dentro de la tierra y de esta manera le van ganando ese terreno. El mar se va metiendo como una lengua de mar, se va metiendo entre la parte continental. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros, lo que es comúnmente conocido como un fiordo. Cuando pensamos en fiordo, entonces en esto es en lo que pensamos. O cuando pensamos en el frío, ¿no? En el frío, entonces pensamos en esas temperaturas súper heladísimas. Y pensamos también en esto, ¿no? De pronto en el esquí de distancia, pensamos en los coches, estos carritos jalados por estos perros, por los husky, ¿no? Cuando pensamos en el sol de medianoche, imagínense, esto es un fenómeno natural que se observa en los dos círculos polares, ¿no? El Ártico y el Antártico. Entonces, ese sol de medianoche consiste en que en las fechas próximas al solsticio de verano, el sol es visible las 24 horas del día. Es evidentemente el fenómeno totalmente contrario a la noche polar, ¿no? Entonces, en este sol de medianoche en el Polo Norte es un fenómeno que se da en el solsticio de verano, entre junio y julio, y en el Polo Sur se da más o menos en el mes de diciembre, se va dando este sol de medianoche, y es espectacular, ¿no? Entonces, es una situación en la cual hay un día en el cual el sol no se oculta por la inclinación que tiene la Tierra con respecto al sol. Al día siguiente se puede ocultar 10 minutos, o sea, no alcanza ni siquiera, apenas se ve como esa penumbra, y vuelve y sale al día siguiente 10 minutos más, 20, hasta que va volviendo a la que llamamos la normalidad, ¿no? Entonces es un espectáculo brutal, ¿no? Es fantástico. Y realmente la sensación de sueño, no tienes esa sensación de sueño, ¿no? Es algo mágico la energía que puede desprender el sol, ¿no? También pensamos en las auroras boreales, ¿no? Existen pocos fenómenos naturales tan espectaculares como las auroras boreales, ¿no? Cuando las ves te quedas literalmente embobado, es algo mágico, es como un misterio indescriptible, ¿no? Que flota en la atmósfera, que se alarga, cambia de forma, color, aumenta el brillo, en un breve espacio de tiempo. Es un espectáculo que se ve únicamente en los polos. En realidad este fenómeno se llama auroras polares, pero en el norte se llaman auroras boreales y en el sur se llaman auroras australes. Es un fenómeno que se da y se observa en esta región, en esta parte del mundo, sobre todo en los meses de octubre al mes de marzo. Si algún cliente nuestro quiere ver las auroras boreales, las fechas para viajar a poder verlas es entre el mes de octubre y el mes de marzo. Pero no se garantiza, ¿no? el que se puedan dar estos fenómenos como tal, pero unas fechas, por ejemplo, en los meses de enero y de febrero son meses muy aptos en los cuales se ve bastante. Como decía, también pensamos en Santa Claus, en Papá Noel, ¿no?
Ahí podemos ir al poblado del Papá Noel, que es un parque temático, localizado ahí en las cercanías de Rovaniemi. Es una de las provincias finlandesas de Laponia, ¿no? Se cree que Papá Noel es originario de Laponia, otros dicen que es originario de Turquía. Bueno, tiene una gran cantidad. Santa Claus también estuvo en Italia por el San Nicolás, de rojo ahora porque lo cogió también la marca de Coca-Cola, ¿no? Y lo volvió rojito al Santa Claus, al Papá Noel que conocemos tanto en todo el mundo. Cuando también pensamos en Escandinavia, también pensamos en los vikingos, ¿no? Son aquellos que conquistaron Inglaterra, Francia, Islandia, Groenlandia, América, Rusia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Rusia, de los Rus? Pues también Rusia, llegaron a Constantinopla, llegaron a Sicilia, ¿no? Grandes navegantes. Como quien dice, ¿no? Alguien que dice, cuando yo volaba, vos estabas aprendiendo a gatear. Pues a ellos se les puede aplicar lo mismo, ¿no? Cuando ellos ya navegaban, el resto del mundo no sabía ni nadar. Esta gente fue conocida como invasores, ¿no? ¿En dónde los estás? Pero también fueron políticos, fueron teólogos también, ¿no? Y tecnológicos. Una sociedad muy ordenada. Ellos navegaban con velas y con unos vidrios para poder orientarse, como el estilo de brújulas. No fueron los que crearon ni se inventaron la brújula, pero tienen una forma de navegación, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Ni idea, pero lo hacían. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Escandinavia y de los países nórdicos. Y por ello vamos a hablar del conjunto. Entonces, por eso la charla del día de hoy la hemos dividido en dos charlas, en dos presentaciones. Perdón que voy a silenciar, pero es que no... compañeros, por favor, quien esté con el audio, mándenlo que les guste. Silenciarlo. Pues bueno, yo no soy... silenciarlos. Pero de verdad, por favor, entrar con el... que es muy molesto, de verdad, el estar allí. Vale, perfecto. Entonces, lo que comentaba, entonces cuando hablamos de Escandinavia, hablamos de varios países, ¿no? Que la conforman, los países escandinavos, dentro de los cuales encontramos, por ejemplo, a Dinamarca, encontramos también a Noruega, encontramos a Suecia, encontramos a Finlandia, y entre ellos también podemos encontrar a Islandia y a Groenlandia. Hay que tener en cuenta que Groenlandia, a pesar de que ser un país que se gestiona, se autogestiona, también depende del reino de Dinamarca. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Escandinavia es una península que se encuentra en el norte del planeta. Entonces, hablamos de historia y hablamos un poco del Imperio danés. El Imperio danés estaba formado por Dinamarca, Noruega y Suecia. Hacían parte de este imperio en una unión que ellos llamaron la Unión de Kalmar. Esa unión comenzó directamente, había un rey danés, ¿no? En Dinamarca, Valdemar IV, y él tenía 3 hijos, 2 hijas mujeres y un hijo varón, que era el heredero. Entonces, cuando había esa ley de que siempre el que heredaba el trono era el hijo varón, entonces murió el hijo de este hombre y el rey Valdemar empezó una política matrimonial para asegurar las posiciones de sus hijas, ¿no? A ver con quién las casaba, para que no perdieran este poder dinástico, ¿no? Entonces, su hija, la pequeña Margarita, cuando tenía la edad de 10 años, se casa con Hakon VI. Y ella, Margarita, tiene su único hijo, que se llama Olaf, se llamó Olaf. Entonces, hago referencia a este apartado. Hay una serie que un muy buen amigo me recomendó, que es la serie Vikingos. Me encantó muchísimo. Después de que hicimos la presentación de Rusia, hablamos de esta serie de vikingos y ahí podemos ver este mundo vikingo, cómo se llevaba, cómo realmente se desarrolló, el tema de las invasiones que hacían, la conquista, la sociedad. Entonces, chévere que si tenemos la oportunidad de vernos esta serie, lo miremos. Y ahí miraremos al rey Olaf, que también participa, va a ser representado en esta serie. Pero Escandinavia es eso, es todo lo anterior. Pero también, y como todos, tiene una historia fascinante. Entonces vamos a empezar a desmembrar Escandinavia. ¿Y cómo lo vamos a desmembrar? Vamos a hablar de cada uno de los países que presentamos el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de Dinamarca, de Noruega, de Suecia y de Finlandia. Países que nos dan contenido para poder realizar un viaje a cada uno de ellos. Tengamos en cuenta que hoy en día
nuestros clientes, probablemente por la solicitud de realizar viajes privados, viajes en familia, muy probablemente el tiempo se vaya a acotar un poco más. Con lo cual, queremos presentar estos destinos de una manera individual, pero también tenemos que tener claro que estos 4 países que presentamos el día de hoy, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, se pueden realizar en un solo viaje, se puede hacer un recorrido en un solo viaje. Inclusive, también se pueden combinar con Estonia, Letonia y Lituania, y también se pueden combinar con Rusia. Entonces vamos a empezar a desmembrarlos y vamos a hablar de Dinamarca. Y decimos que Dinamarca fue inmensa. Luego fue, claro, cuando era el imperio danés, y luego fue perdiendo imperio. Pues esa unión Kalmar terminó bastante mal y después se fue fraccionando. Incluso una de esas fracciones es la que hoy conocemos como Alemania. Entonces Alemania, el territorio de Alemania, gran parte del territorio de Alemania hacía parte de Dinamarca. Entonces para que lo veamos, entonces Dinamarca se fue quedando pequeña hasta llegar a quedarse en lo que es hoy, en cuestión de territorio. Está en la península de Jutlandia. Tiene 2 islas que también están conectadas por puentes a la península, y una península es la península de Fiona, y la otra península es la otra isla es la isla de Zelanda. Allí es donde está la hermosa Copenhague, capital de Dinamarca, ciudad de bicicletas, la ciudad de la sirenita, ¿no? Entonces, Dinamarca, su capital es Copenhague. La forma de gobierno es una monarquía parlamentaria. Tiene una población de unos 6 millones de habitantes. Y la moneda es la corona danesa. Hay 3 países de estos 4 que tienen corona. Dinamarca, Noruega y Suecia, corona. Corona danesa, corona noruega y corona sueca. Y la diferencia de una a otra no es tan mayor, casi el 1 por 1 en Dinamarca, Noruega y Suecia. Será más o menos un 25-30% más para este cambio. Entonces, entremos nosotros, por ejemplo, ya a hablar un poco de Dinamarca. Es una de las sociedades más interesantes, con conductas éticas increíbles y fundamentales. De verdad que Dinamarca es un estado benefactor. Cada ciudadano tiene el compromiso, evidentemente, de pagar sus impuestos. Pagan como un 20% de impuestos, ¿no? Y el Estado está en la obligación de manejar bien estos recursos y darles garantías y protección al ciudadano. El sistema danés es conocido como la malla, y se llama la malla pues porque cuando hablamos de los trapecistas, ¿no? Cuando los trapecistas están arriba, están haciendo sus equilibrios, pues evidentemente abajo tiene una malla que los protege. Y esa malla, por eso se llama el sistema de la malla, ¿no? Entonces esa malla es lo que da esa fortaleza, esa protección a la sociedad, es el gobierno que se encarga de eso, ¿no? No desamparan al más débil, pues si cae la sociedad sufre el golpe, ¿no? Todos tienen que estar protegidos. Entonces, es una situación donde aquí los políticos tienen algo muy claro. Los políticos no son personas privilegiadas, lo que pasa en muchas sociedades, inclusive en la nuestra. Y cuando hablo de la nuestra, hablo de la europea, y cuando también hablo de la nuestra, hablo de la latinoamericana, ¿no? Aquí no son personas privilegiadas los políticos, son servidores de la sociedad. Entonces, esta sociedad tiene algo muy bonito, que es que ellos cuidan todo. Tienen ese sentido de pertenencia. Todo lo público. El ciudadano danés puede ver a través de unas páginas, puede ver cuando quiera lo que hacen con sus impuestos. Un dato interesante que me llamó muchísimo la atención también fue los parlamentarios daneses se movían en bicicletas, y ellos tenían un parqueadero donde metían las bicicletas. Era para ellos. Y dijeron, no, señor. Ustedes van a aparcar donde aparca todo el mundo, y también donde ustedes podrían inicialmente aparcar sus bicicletas, también el pueblo va a poder aparcar sus bicicletas. O con lo cual, por eso aquí se ve que no hay privilegios, ¿no? Otra cuestión de esta sociedad que es interesantísimo es que en Copenhague hay una comunidad que se llama Cristiania. Es una comunidad hippie que se creó en el año de 1970, 1971, ¿no? Entonces, tiene una manera distinta de vivir, y ellos hicieron un acuerdo con el Estado danés. Y ellos no son daneses. Ellos tampoco son europeos. Ellos tienen un distrito especial. ¿Qué es este distrito? Son autogestionados. Ellos vienen en la comunidad y se rigen por sus propias leyes y por la manera de vivir.
es la grandeza de cómo demuestra que un país como Dinamarca respeta las diferencias, adaptarlas y aprenden a vivir en armonía. Los miembros de esta comunidad están felices de recibir a los turistas. Es una fuente importante de sus ingresos, ¿no? Entonces, para que esta comunidad sufre únicamente un poquito cuando el gobierno que está en ese momento en el poder es de pronto un gobierno de derechas, ¿no? Entonces, como se resienten un poco, pero de todas maneras los daneses tienen esa facilidad con ellos de poder convivir. Entonces es algo de verdad bastante curioso y es uno de los lugares que se puede visitar cuando estamos allí. Algo chévere de los daneses es que son personas muy austeras, no les gusta gastar. Su mayor y mejor inversión es en su vivienda, en su casa, pues allí pasan mucho tiempo, ¿no? Dentro de ella. Entonces, imagínense los inviernos que tienen tan berracos de largos y tan fríos. Entonces, aquí el problema que tienen ellos es la oscuridad. Y entonces ellos invierten mucho en su casa, en su comodidad dentro de su casa. Ellos aquí sí es donde gastan, ¿no? Entonces, algo chévere de ellos es ver las navidades, cómo adornan sus casas, es algo bien bonito. Y el tema de la utilización de las velas. De verdad que Dinamarca es un país que enamora por la tranquilidad, por el estilo de vida, por sus paisajes, en el que se mezclan fiordos, en el que se mezclan largas playas de arena blanca, castillos. Bueno, es una gran cantidad una diversidad impresionante, ¿no? Es un país que atrapa. La mejor época para viajar a Dinamarca está entre el mes de mayo y el mes de septiembre, cuando el clima más o menos es un poco más agradable, ¿no? Los paisajes naturales presentan sus mejores colores, hay más horas de luz. En invierno solo es recomendable viajar para ver los hermosísimos mercados de Navidad en las ciudades como Copenhague y como Aarhus, por ejemplo, ya que hay pocas horas de luz y el clima es más frío, ¿no? Entonces, de verdad que es un país que llama muchísimo la atención. Utilizan un medio de transporte importantísimo dentro de Dinamarca, es la bicicleta, ¿no? Y acordémonos que es el país de la sirenita. Entonces, ¿qué podríamos ver nosotros, por ejemplo, cuando vamos a Copenhague? Entonces, estando en Copenhague, primero decir que es la ciudad donde vivió y escribió Hans Christian Andersen, que fue un escritor y poeta danés, ¿no? Y es muy famoso por esos cuentos de niños. Este hombre fue el que escribió El Patito Feo, La Sirenita, por ejemplo, la reina de las Nieves, ¿no? Entonces, esta ciudad, que parece un cuento de hadas, con sus casas, sus fachadas de colores, puentes de piedra, castillos, palacios, grandes parques muy relajantes, calles adoquinadas. Y dentro de esta ciudad, los lugares que no nos puedo poner podrían ser, por ejemplo, el canal de Nihab. Es un canal precioso. La famosa escultura de la Sirenita, que es una escultura de bronce realizada por un escultor danés que se llama Edward Eriksen. Esta Sirenita se encuentra en el Paseo de la Costa, ¿no? Evidentemente también tenemos que visitar la ciudad libre, como se llama, de Cristiania, de la que hablaba anteriormente, o los jardines de Tivoli, por ejemplo, que son una de las mayores atracciones en el centro, ¿no? Y se trata de un parque de atracciones que incluye muchas actividades, además de exposiciones, conciertos, pantomimas. De verdad que merece muchísimo la pena poder verlo. Pero entonces también desde Copenhague nos podemos ir, que está en la isla de Zelanda, nos podemos ir a la isla de Fionia, ¿no? Y podemos, pues, estando ya allí, visitar el castillo de Eskop. Es un castillo o es un palacio, ¿no? Está situado ahí al sur de la isla de Fiona y es uno de los más bonitos que ver en Dinamarca. Pero luego nos podemos ir también, volver a Copenhague, ¿no? Irnos al sur de Copenhague, por ejemplo, y ya estando aquí en el sur, podemos visitar el Mons Clit, los acantilados. Estos están ubicados ahí al sur, como decía, de Copenhague, y son acantilados más altos del país, ¿no? Y es una de sus maravillas naturales. Estos acantilados blancos son de una piedra caliza y tienen más de 100 metros de altura. Además de llegar hasta la zona de la playa, es recomendable para aquellos amantes del senderismo, ¿no? Porque cuando te metes allí, te adentras por un antiguo bosque y luego nos permite recorrer como gran parte del tramo de la costa, de la playa. Estando allí también nos podemos ir, por ejemplo, para Roskilde, por ejemplo, que está a unos 30 kilómetros de Copenhague, ¿no?
y allí podemos visitar su catedral. Y esta catedral es Patrimonio de la Humanidad. Es una catedral de estilo gótico y construida en ladrillo rojo. O sea, se construyó entre el siglo XII y el siglo XII y XIII. Y aquí descansan los restos de gran parte de reinas y reyes del país. Otro de los principales puntos de interés de esta ciudad, por ejemplo, es el Museo de Barcos Vikingos, que tienen en su interior como 5 cascos de barcos de guerra vikingos que fueron hundidos en el siglo XI y que se reflotaron en el año de 1960. Entonces, las aguas, tampoco saladas, no son muy saladas, tampoco destruyeron de una manera abrupta el tema de los barcos, ¿no? Entonces, podríamos también visitarlos, ¿no? También nos podemos ir al norte del país, por ejemplo, y aquí podemos visitar el faro de Rupger Nud. Es uno de los lugares abandonados más famosos del mundo, ¿no? Estos, gracias a las redes sociales, estaba totalmente abandonado este faro y tiene unas vistas impresionantes, espectaculares. Entonces, a las redes sociales, gracias a las redes sociales, entonces la gente empezó a hacer fotos y a hacer que este sitio fuera de pronto más demandado de manera turística, ¿no? Entonces ya le pararon como un poquito más de bolas y dijo, no, pues pucha, hay que poder rescatarlo de alguna manera. Y en el año del 2019, esta edificación que tenía más de 120 años de antigüedad y que pesaba como unas 700 toneladas de peso, entonces estaba a punto de irse por el acantilado. Entonces hicieron una manera de trasladarlo desde allí. Vemos los barrotes, unos 70 metros más o menos. Entonces es de verdad un lugar fantástico para poder ir a verlo. De verdad que las vistas son espectaculares. Y entonces pudieron salvar este gran faro que hoy en día podemos pasar a visitarlo. Luego nos vamos, por ejemplo, a 50 kilómetros de Copenhague y podemos visitar el castillo de Kronborg. Ese es un palacio, ¿no? De estilo renacentista, declarado también Patrimonio de la Humanidad. Y tenía como la función como de peaje, ¿no? De vigilar y cobrar la tasa a toda aquella embarcación que pasara a través del estrecho de Øresund. Al cabo del tiempo se convirtió en una prisión y aunque la mayor fama le viene porque fue el escenario donde se sucede esa gran obra, esa obra maestra de William Shakespeare, Hamlet, ¿no? Y en la actualidad, además de poder visitar el interior donde se encuentran tapices y las habitaciones reales, se ofrece un entretenido tour por los escenarios donde discurrió, por ejemplo, esta gran obra de William Shakespeare, ¿no? Luego nos podemos volver otra vez a la isla de Fiona y podemos visitar Odense. Odense es la ciudad natal de Christian Andersen, ¿no? Y está ahí, en la isla de Fiona. Además de visitar el museo de este autor, algunos cuentos infantiles, los que ya hablábamos del Patito Feo, todo esto, podemos pasear por las calles adoquinadas, el centro histórico. Hay una serie de edificios que están dedicados y esculturas dedicadas a él, ¿no? Es como un museo al aire libre. Luego, estando también en el mismo Dinamarca, nos podemos ir, por ejemplo, a la ciudad de Billund. Y aquí nos vamos a encontrar Legoland. Y Legoland es ese parque de atracciones para niños que lo podemos encontrar en el Reino Unido, lo podemos encontrar en muchos otros sitios, ¿no? Entonces, aquí fue donde nació el fundador de Lego. Entonces, nació aquí, en Billund. Entonces, este parque fue construido en el año de 1968 en su honor, ¿no? Entonces, podemos seguir también en Dinamarca y nos vamos al norte de Zelanda, ahí en esa isla donde está Copenhague, y visitamos el castillo de Frederiksborg. Es un castillo, un palacio situado sobre 3 islotes del lago Stolzo. En la actualidad se puede visitar el interior, donde se encuentra allí mismo el Museo Nacional de Historia. Podemos ver las habitaciones reales, el gran salón, los patios interiores. Tiene una pequeña iglesia, ¿no? Y de verdad que merece la pena dedicar tiempo aquí, a los jardines y todo esto. Una visita bastante interesante. Seguimos aquí, por ejemplo, nos podemos ir al norte. Entonces visitamos, por ejemplo, Aarhus. Es la segunda ciudad más grande del país.
esta ciudad fue construida alrededor del siglo VIII por los vikingos, ¿no? Y que hay en la desembocadura de un río y destaca por su ambiente estudiantil y por las numerosas actividades culturales, además de por su ya conocido Aarhus Esdelgame, que es un museo al aire libre con 75 preciosas casas históricas que vienen provenientes, o sea, es como la representación de varias casas típicas de diferentes ciudades y pueblos del país, ¿no? Aquí podemos visitar también la Catedral de Aarhus, la más grande de Dinamarca, pasear por el colorido barrio latino y bueno, y divertirnos en el parque de atracciones Tivoli. Aquí presentamos, por ejemplo, el mapa de todos estos lugares que acabamos de mencionar, con lo cual por eso decimos que Dinamarca nos puede dar para hacer un viaje completo. Un viaje, por ejemplo, donde estamos conectando directamente a Dinamarca y un viaje donde podemos desarrollar todas esas actividades. Puede ser un viaje que podríamos hacer en unos 8 días, 7 noches. Con lo cual, con todas estas zonas, sabemos que el mercado latinoamericano es un mercado que aprovecha al máximo el poder viajar desde Latinoamérica hasta Europa, entonces con lo cual aprovecha para más. Pero lo presentamos de esta manera y luego vamos a presentar un itinerario corto para hacer las pinceladas de cada país, ¿no? Ahora nos vamos al país de Noruega. Por ejemplo, ya dejamos Dinamarca y ya vamos a continuar con Noruega. País maravilloso. Es el país de los trolls, ¿no? Paisajes de sueño, fiordos igual, naturaleza. Probablemente es el país que nos puede permitir el hacer un recorrido más extenso por toda su costa, hacer la parte sur, hacer la parte norte de Noruega. Muchos lo hacen en crucero. De verdad que a veces es un país que podemos aprovechar, hacerlo directamente, paseando y atravesando el tema del sistema de los trenes, el sistema de carretera, el sistema de cruceros de barcos. Se puede hacer un combinado bastante importante, ¿no? Entonces aquí nos encontramos y aprendemos a conocer con muchísimo más énfasis el mundo vikingo. Noruega nos da lecciones de vida. Y un dato pequeño, pero muy relevante, ¿no? Ellos respetan y valoran los derechos de las minorías. Por ejemplo, allá en Laponia, allá donde decimos que está cerca, bueno, en la Laponia finlandesa, donde está la casita de Rovaniemi, ¿no? Es la Laponia finlandesa, pero la Laponia es sueca, noruega y finlandesa, ¿no? Entonces, allá en la Laponia, allá en el círculo polar, hay unos pueblos donde viven los samis. Son muy pocos, pero son respetados todos sus derechos. Miren que son tan respetados sus derechos que los noruegos tienen 2 idiomas oficiales. Uno, el noruego, y el otro, el sami, a pesar de que es un pueblo en minoría, una población en minoría. Pero este pueblo tiene derecho a tener su propia lengua. Entonces es fantástico este dato, ¿no? Y el mismo derecho a su propia cultura. Es un país ejemplarizante, donde se ha apostado por la paz de su gente y del mundo. Tengamos en cuenta que aquí es donde se celebra y se entrega el Premio Nobel de la Paz, en su capital, en Oslo. El resto de premios Nobel se entrega en la ciudad de Estocolmo, pero el de la paz se entrega aquí en Oslo. Entonces, de verdad que es un país que llama muchísimo la atención para que nos demos cuenta cómo ellos hacen respetar y valorar los derechos de las minorías. Había un pueblo, no recuerdo tal, es un pueblo muy pequeño, donde había muy pocos habitantes, pero ellos construyeron y los dotaron de tren para poder sacarlos. Y era un tren que se construyó antinatura, pero lo construyeron porque ellos también tenían su derecho a salir de allí, con lo cual es una sociedad de verdad que respeta mucho los derechos de todos. Entonces tiene una forma de gobierno igual, una monarquía constitucional. Son una población más o menos de unos 5,5 millones de habitantes y su moneda es la corona noruega. Entonces ya entremos un poquito en materia. Por ejemplo, y hablemos de Oslo. Oslo, capital de Noruega. Fue nombrada además capital verde europea en el año de 2019. Hay 1.000
Y una cosa que hacer ver y hacer aquí. Tiene una innovadora oferta gastronómica, modernos y vibrantes barrios, un montón de planes, eventos durante todo el año. Esta ciudad está rodeada por el fiordo de Oslo y por densos bosques, ¿no? Oslo, evidentemente, esta ciudad cuenta con una rica vida cultural. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, sus museos, como el Museo de Kon-Tiki. En este museo se conservan una serie de embarcaciones y objetos culturales que fueron recolectados durante las expediciones de Thor Heyerdahl. Este Thor Heyerdahl es uno de los exploradores más famosos de la historia. Este hombre en el año 47, en 1947, cruzó el Océano Pacífico en una balsa de madera. También podemos visitar, por ejemplo, el Museo de Historia, que está situado en los edificios modernistas más bellos del país en el centro de Oslo. Podemos visitar en Oslo la Galería Nacional, el Museo Marítimo, la universidad. Este lugar tiene la universidad y las instalaciones científicas que se concentran aquí en la capital de Noruega, ¿no? Entonces, dan fe de la intensa vida académica que hay en este país. Entonces, siguiendo, por ejemplo, en Noruega, nos vamos para el norte, nos vamos a Tromsø. Es conocida como la capital del Ártico, ¿no? Tromsø. Se encuentra en el pleno centro del norte de Noruega. Y entonces, si dentro de la lista de cosas que quieren hacer nuestros clientes incluyen la aurora boreal, incluye el sol de medianoche, avistar ballenas, por ejemplo, o las grandes aventuras de la naturaleza, sin duda ese cliente tiene que venir a esta zona de Noruega. Si el cliente quiere visitar todo o conocer de primera mano todas esas actividades, esta es la zona donde tiene que venir, ¿no? Entonces, aquí se disfruta de condiciones perfectas para hacer todo esto y mucho más. Por ejemplo, el esquí de travesía también se puede hacer en esta zona. Es un poquito más adentro, ¿no? Una zona que se llama Lingerfjord. Es donde se puede hacer el esquí de travesía. O podemos descubrir aquí esta gran cultura. Cuando hablamos, ¿se acuerdan de los samis? Por ejemplo, que tanto respetan, también podemos descubrirla a esta gente, visitarlo. En la parte más oriental de esta extensa región podemos encontrar una península y aquí es un auténtico paraíso para aquellos aficionados de la observación de aves, ¿no? Entonces aquí es donde podemos ver ese espectáculo de las aves. Aquí, bueno, se puede salir a pescar cangrejos reales, a hacer un paseo en trineo tirado por esos perros que se llaman los perros kirkenes, ¿no? Los perros kirkenes. Donde podemos también pasar la noche inclusive en un hotel de hielo. Qué frío, ¿no? Qué frío poder hacerlo allí, pero también podemos disfrutar de esta experiencia. También, bueno, vamos bajando un poquito más. Esto estamos hablando un poco del norte, ¿no? Entonces también podemos visitar las islas Lofoten, con sus impresionantes cumbres, con esos fiordos resplandecientes. Podemos visitar las genuinas, ahí las vemos, aldeas de pescadores y playas de postal, ¿no? Sin olvidarnos que también aquí en esta zona podemos ver las auroras boreales y el sol de medianoche. Aquí, por ejemplo, este archipiélago de islas, de las grandes islas aquí de esta parte, podemos ver eso, un archipiélago que se llama Vesteralen, ¿no? Entonces aquí podemos hacer gran cantidad de actividades, senderismo se puede hacer aquí, y también el esquí, igual que en la otra zona, ¿no? Entonces, mira, aquí por ejemplo estamos viendo un hotel ahí, pasar una camita de hielo, Dios mío. Aquí esto solamente es para recién casados, que estamos en ese furor, pero cuando ya vayas a celebrar los 50 años de casados, ir a un hotel de hielo queda como maluco, ¿no? Dormir en una cama doble, allí con ese frío, pues si la relación ya va fría, aquí se acaba de congelar, ¿no? Luego podemos irnos para Bergen y los fiordos occidentales, ¿no? Bergen es la segunda ciudad mayor de Noruega y aquí combina muchos monumentos históricos que son patrimonio de la humanidad. Es una ciudad con moda innovadora, con excelentes restaurantes. Aquí podemos visitar uno de los mejores, o varios de los mejores museos del país. Por ejemplo, como el Museo Code, ¿no? Desde el año 2007, los 5 principales museos de esta ciudad se unieron para hacer una sola fundación, ¿no? Con una oferta cultural diversa y atractiva. Entonces, esto es lo que se denomina el Code, ¿no? Entonces, se unieron museos como la Casa de Trolldagen, el Museo de la Casa de Lisoen,
la Casa Museo de Harald, el Museo del Arte de Bergen y el Museo de Artes Decorativas. Entonces hicieron una fundación, un lugar único cultural para el disfrute y deleite de todos los amantes de esa cultura, ¿no? Entonces, Bergen es también la puerta de entrada de algunos de los fiordos más famosos de todo Noruega. Por ejemplo, aquí encontramos el fiordo de Hardanger, ¿no? Es uno de los más importantes o famosos de toda Noruega. O encontramos, por ejemplo, también aquí este otro fiordo, el fiordo de Sognefjord, ¿no? Es el más largo y el más profundo del país. Tengamos en cuenta que la profundidad de los fiordos, inclusive en muchas ocasiones, es mucho más profundo que la profundidad que tienen los mares, así como que dice, a mar abierto, ¿no? Entonces, muchos fiordos cuentan con brazos aquí, pero que son de igual hermosos, pero menos concurridos, ¿no? Entonces, también nos podemos desplazar desde aquí hasta la aldea de Flam. Y aquí me encanta muchísimo porque aquí hay un tren que se llama el tren de Flam y es uno de los viajes más bonitos del mundo. Entonces, nos podemos desplazar hasta esa población de Flam y poder disfrutar del tren de Flam. Es sencillamente espectacular, de verdad que para verlo. También podemos visitar la cascada de las 7 hermanas, ¿no? Y muchas otras, fluyen a raudales por todas esas empinadas laderas, ¿no? De montaña, que desembocan en esas aguas de color azul brillante. O el fiordo, uno de los fiordos que ha servido de portada para revistas, para películas, para lo que quieras, el fiordo de Heringer. Es un fiordo, es el más famoso de toda Noruega y está protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, este fiordo. También, por ejemplo, podemos visitar una ciudad que nos sorprende, es una ciudad muy modernista, que es la ciudad de Alesund, ¿no? Desde aquí es un punto de partida muy importante y perfecto para la aventura sobre los fiordos, ¿no? Desde aquí podríamos salir para emprender esa aventura por todos esos fiordos. Otro sitio de interés, por ejemplo, nos podemos ir para la zona de Trondheim, ¿no? Y antes de ir a esta zona, podríamos ir a la región de Trondelag, que está en pleno corazón de Noruega, ¿no? Y que atrae tanto apasionados de la historia como amantes de las actividades al aire libre. Aquí se puede salir a pescar, montar en bicicleta, esquiar o hacer uno de los nuevos caminos, de los 9 caminos de peregrinación de San Olaf, que conducen a la espectacular Catedral de Nidaros, que está en la ciudad de Trondheim, ¿vale? Trondheim, ¿no? Entonces también podemos hacer ese camino de peregrinación. No es que sea algo muy religioso el tema aquí que se puede dar, pero también tiene sus tintes religiosos, ¿no? Y Trondheim es la ciudad animada, ¿no? Es la ciudad universitaria, aquí vienen también con esos intercambios estudiantiles y se le conoce como la patria de los sabores nórdicos. Nos podemos sorprender aquí por todas esas experiencias culinarias, ¿no? Aquí encontramos grandes y elegantes restaurantes con estrellas Michelin, ¿no? Y grandes bares de moda y acogedoras cafeterías. También podemos visitar, por ejemplo, la zona de Kristiansand, ¿no? Que está al sur de Noruega, y es un particular paraíso estival para los noruegos, con preciosas playas, miles de islas, pero muchísimas islas. Esta zona tiene más horas de sol al año que casi cualquier otra zona del país. Entonces, de verdad que aquí los noruegos disfrutan muchísimo y aquí es donde, por ejemplo, ellos vienen a veranear, ¿no? Entonces, aquí podemos pasear por las callejuelas flanqueadas por casas blancas de madera, así que el estilo de las ciudades costeras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un corto viajecito que podemos hacer desde aquí, desde Kristiansand, podemos ir a visitar el faro de Lindesnes. Podemos visitar este faro. Entonces, al estar allí, por ejemplo, es el punto más meridional de la Noruega continental, ¿no? Entonces, allí también podemos encontrar impresionantes restaurantes, pero hay uno que llama muchísimo la atención, que es un restaurante subacuático, el restaurante Under. Es el más grande del mundo de este tipo, ¿no? Y tiene
y fue merecedor de una estrella Michelin. Entonces, entramos a este restaurante y estamos cenando, las mesas, el restaurante, todo está y rodeado con cristales, espectacular, y estás viendo la vida y el fondo marino, ¿no? Entonces, de verdad que es fantástico. Entonces, como vemos, Noruega nos puede dar muchísimo juego para actividades y para viajes. Inclusive Noruega nos podría dar perfectamente para un viaje de unos 15 días, para hacer tanto la parte sur como la parte norte. Si lo que queremos es hacer solo y únicamente Noruega, empezando inclusive allí, en el mismo Oslo, y subiendo hasta la Laponia, ¿no? Entonces sería perfecto el poder hacer un viaje aquí a Noruega y que nos daría por completo para hacer un viaje o dos inclusive, nos daría mucho juego. Ahora podemos hablar, por ejemplo, de Suecia, otro país maravilloso. Ese es el país de los gnomos, ¿no? Ya hablamos en Noruega el país de los trolls y Suecia el país de los gnomos. Y diferente a los dos países anteriores, Dinamarca y Noruega, Suecia, estos señores sí que se metían en peleas de manera constante, ¿no? Se metieron en la pelea napoleónica, en la pelea del norte. Entonces aprendieron algo de estas peleas, ¿no? Y buscaron que lo mejor era la neutralidad, pues vieron que todo lo que destruían en la guerra se tenía que volver a construir. Entonces dijeron, entonces, ¿para qué gastarnos la plata construyendo lo que estamos destruyendo por meternos en peleas? Y ante esas consecuencias de la gente, con lo cual dijeron, no, pues vamos a invertir más bien en nuestra gente. Sí que es cierto que los suecos migraron de una manera escandalosa. Ellos pasaron una hambruna brutal a finales del siglo XIX y se fueron sobre todo a los Estados Unidos. Son gente demasiadamente liberal, son muy liberados. Se dice que esa liberación se debió a que fue tanta la migración, tanta la gente que se fue del país que necesitaban repoblarlo. Entonces decían que pillaban a dos muchachos jóvenes, venga, y teníamos que reprobarlo. Entonces la natalidad había que aumentarla de alguna manera. Entonces son muy liberados, dice que es por eso. Tengamos en cuenta que aquí se entregan en su capital, en Estocolmo, todos los premios Nobel, exceptuando evidentemente el de la paz, que ya dijimos que se entregaba en la ciudad de Oslo, en Noruega, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, un dato de interés, ¿no? El rey tiene una hija y tiene un hijo, ¿no? Entonces la hija es la mayor, es Victoria. Entonces ellos, por decreto, eliminaron esa ley sálica, que es la ley donde se dicta que el hijo varón era el legítimo heredero. Y pues ahora no, ahora sería el primer hijo, sea hijo o hija, sea hombre o sea mujer, tal. Entonces, ellos de alguna manera tomaron esta decisión de hacerlo así, ¿no? Ellos perdieron su grandeza, porque también fue un imperio, el imperio sueco, la perdieron contra Rusia, ¿no? Cuando se acuerdan, cuando hablábamos allá de Rusia, que Pedro el Grande los enfrentó cuando quería salir al Báltico, cuando estaba construyendo San Petersburgo, pues allí se enfrentó con ellos. También perdieron ellos porque Noruega, algo que no he contado, Noruega también estuvo bajo el dominio primero de los daneses y después de los suecos. Entonces Noruega se independizó también de los suecos. Entonces primero perteneció a Dinamarca y luego a Suecia. Entonces, de alguna manera ha ido perdiendo, por ejemplo, Suecia, y cuando se metían todas esas grandes peleas, pues lo iba perdiendo. ¿Ustedes también sabían que el grupo ABBA es de Suecia? Los que cantaban esas que chiquitita, dime, pues de aquí. El grupo ABBA también, bueno, otras muchísimas canciones que la ONU me permite volver a reproducir, pero que son canciones muy famosas, pues eran de aquí, ¿no? Los suecos, al igual que los daneses, un dato que me gusta mucho, ¿no? Que estos suecos, como digo, al igual que los daneses, no quisieron entregar a los judíos, a los alemanes allá en la Segunda Guerra Mundial. Inclusive el rey danés en su momento se puso una estrella amarilla diciendo que todos allí eran daneses y no los entregó. Y los suecos también les dijeron, les dieron pasaportes diplomáticos para poder salvarles a los judíos, ¿no? Entonces, ni por acción ni por omisión, ellos no tienen esa vergüenza de historia
que pueden tener otros muchos, no los entregaron. La forma de gobierno igual, una monarquía constitucional, la capital es Estocolmo, tiene una población más o menos de unos 10 millones y medio de habitantes y su moneda es la corona sueca. Dentro de las coronas sueca, hablo de monedas danesa, noruega y sueca, la corona sueca es la más fuerte de las tres. Algo muy importante, allí el cash, o sea, la platica así en el bolsillo, los billeticos de las monedas, y estoy hablando de todo Escandinavia, nada. Aquí es todo con tarjeta, todo. Allí no se ve el dinero circulando, el efectivo, el cash, muy, pero muy, muy poco. Así sea algo de pagar con €1, se paga con tarjeta, todo. Entonces, vamos a meternos un poquito en materia con Estocolmo. Y entonces, Estocolmo, lo que ya hicimos, es una ciudad que ha sido construida sobre 14 islas, ¿no? Que forman parte de un increíble archipiélago. Es brutal, es bárbaro, ¿no? Es conocida como la Venecia del Norte por su gran cantidad de canales y puentes. Es pequeña y una moderna ciudad, está llena de rincones con encanto, como por ejemplo el centro histórico, ¿no? El Gamla Stan, ¿no? Es el centro histórico de la zona, la más bonita de la ciudad, sus calles adoquinadas, estrechitas. Entonces, tienen menos de 1 metro de ancho, las tiendas llenas de encanto, sus edificios medievales, las fachadas como son súper coloridas, sus plazas. Entre esas destacan, por ejemplo, Stortorget, es una plaza que la convierte en un lugar perfecto para pasear. Encontramos el Museo Vasa, que está en la isla de Djurgården, ¿no? Se encuentra este impresionante museo, ¿no? Este museo fue especialmente construido para albergar este barco, un barco de guerra, y sus más de 4.000 objetos que se conservan a día de hoy, ¿no? En muy buen estado. Lo que comentaba ahora, las aguas no permitieron el deterioro de todo eso porque no son aguas tan saladas, ¿no? Entonces se conserva en muy buen estado y convierten a este barco único en el mundo. Este barco se hundió en el año, dicen, de 1628 y fue recuperado en 1961, 330 años más tarde, lo que supuso que se conservara a nuestros días casi intacto, ¿no? Al bajo nivel de sal. Por eso y los moluscos el bajo nivel de sal y de moluscos en el mar Báltico. Tener en cuenta que los suecos no quisieron hacer, a este barco sobresalen sobre la estructura del edificio, sobresalen algunas puntas, porque no, que ellos tampoco iban a hacer un super mega edificio, con lo cual, para albergarlo. Pero la verdad es un museo digno y chévere para poder ir a visitar. También, por ejemplo, podemos visitar Stauthens. Tiene unos 350 escalones, ¿no? Y desde esta torre vamos a tener unas vistas panorámicas del centro de la ciudad más increíbles, ¿no? Es de las mejores cositas que podemos hacer allí. Está, perdón, en pleno ayuntamiento. Esta torre está en el edificio donde está el ayuntamiento o la alcaldía de Estocolmo. El metro. Muchas veces estamos enamorados y ojo, guapísimo el metro de Moscú. Guapísimo, me encanta, me encanta. Pero este metro es uno de los lugares que no nos podemos perder por nada. La red de metro de Estocolmo es una de las más impresionantes del mundo. Tiene como 100 estaciones, ¿no? Y de las 100, 90 están decoradas con obras de arte de artistas reconocidos. Es un museo subterráneo. Ha sido declarado la galería de arte más larga del mundo. Es que para conocerla y para disfrutarla solamente tenemos que pagar, es comprar un billete de tren, de metro, y entrar y bajarnos en cada estación. Ahora bajémonos aquí, bajémonos aquí. De verdad que es algo que merece muchísimo la pena. Entonces, el metro de Estocolmo. O, por ejemplo, el Museo al Aire Libre de Skansen. Este museo data de 1891 y está situado en la isla de Djurgården. Es el museo al aire libre más antiguo del mundo. Y uno de los lugares que visitar en Estocolmo es imprescindible. En este espacio verde recorre la historia y la cultura de Suecia a través de sus más de 150 granjas y casas, ¿no? Que son también características de cada región del país. Otro museo a visitar, el de ABBA. Es esta agrupación que vendió más de
400 millones de discos, ¿no? Entonces, fue famosísimo en todo el mundo. Los jovencitos ahora del chat, pues, desde esta charla no los habrán conocido, pero seguro que alguna canción habrán escuchado a los papás cantarla, ¿no? Entonces, también está situado ahí en la misma isla de Hurghada, ¿no? Y cerca de este museo, y está cerca el Museo de Baza, por ejemplo, está cerca de aquí, ¿no? Entonces, este grupo que data de los años 70, entonces imagínense, tiene aquí su propio museo, ¿no? También, por ejemplo, podemos visitar el Palacio de Dortiglon, ¿no? Es la residencia actual de la familia real y patrimonio de la UNESCO, y se puede visitar. Es el más espectacular y mejor conservado de Suecia. También podemos irnos, por ejemplo, para Gotemburgo, que es la segunda ciudad más grande, ¿no? de Suecia. Es una ciudad moderna, creativa, es más tranquila, tiene una vida más bohemio, la verdad que nos encantará. Está situada ahí en la costa oeste y rodeada de un precioso entorno natural, ¿no? Predomina el agua allí en Gotemburgo. Tiene, por ejemplo, algo importante, el puerto más grande de toda Europa. Evidentemente es mucho más tranquila que la turística Estocolmo, ¿no? Algunos de los lugares imprescindibles para pasear por allí son, por ejemplo, la plaza de Gotaplatz, ¿no? Y también la avenida que queda después inmediatamente de la plaza, o también visitar el Museo del Arte, o también, por ejemplo, reservar un crucerito para hacer por los canales, un crucero bien chévere, o subir al mirador de Lapstein, ¿no? O conocer el barrio de Haga y hacer ahí una buena mariscada, comer una buena mariscada en algunos de esos restaurantes recomendadísimos, ¿no? Es un barrio muy elegante, de muy gusto, y aquí es el top de todos los barrios, ¿no? También, por ejemplo, podremos irnos a la región de Malmo. Malmo está conectada por puentes a la ciudad de Copenhague, ¿no? Entonces, Dinamarca, por aquí podemos subir. Por ejemplo, cuando salimos de Dinamarca y queremos hacer el combinado, subimos por Malmo y vamos buscando, por ejemplo, la Noruega, ¿no? Malmo es la tercera ciudad más grande de Suecia, ¿no? Y podemos visitarla, la verdad no podríamos perdernos. Y este es el puente que conecta, ese puente se llama el puente de Øresund y es el que conecta directamente Copenhague con Malmo, o sea, conecta dos países, ¿no? Entonces también podemos hacerlo, pasear por el centro histórico, Gamla Staden, por ejemplo, y debemos pasear sí o sí por la calle, hay una calle que se llama Jacob Nilgastan, ¿no? Hay que pasar por esa calle sí o sí, es una calle que es un regalo para los amantes de la fotografía, el colorido, la belleza que tiene este lugar y este barrio. También podemos visitar el barrio de Västra Hamnen. Aquí hay locales de moda, aquí ya es algo más chic, ¿no? Y nos podemos sorprender por los rascacielos, es más moderna, es la parte más moderna, ¿no? Y por ejemplo aquí podemos visitar este edificio, el Turning Torso, que aquí fue obra de un arquitecto español, Santiago Calatrava, ¿no? También podemos ir a visitarlo. O también es una ciudad que nos da playita, la playa de Riversborg. También podremos ir a visitarla. Por ejemplo, podemos ir a la región de Dalarna, ¿no? Que tiene unos paisajes naturales más bonitos que ver en Suecia, ¿no? Aquí sobresalen, por ejemplo, el lago de Siljan. Es el sexto lago más grande del país. Es una maravilla. También nos podemos ir a la Laponia. Recuerden que esos tres países, Noruega, Suecia y Finlandia, tienen parte en la Laponia, ¿no? Entonces, si vamos a hacer solamente Suecia, pues evidentemente vamos a la Laponia y nos podemos acercar a esta Laponia sueca, ahí en el norte del país, y lo que hablábamos, los que quieran hacer las auroras boreales, sabemos que es de octubre al mes de marzo. La puerta de entrada allí, por ejemplo, es a la población de Kiruna, por ejemplo, ¿no? Allí tienen una magnífica y bella iglesia de madera. Desde este pueblo podemos disfrutar de diferentes actividades, hacer, por ejemplo, rutas en mota de nieve, dormir en una cabaña de madera, junto a un lago, conocer la cultura e historia del pueblo Sami,
que recordemos que el pueblo Sami está en esta zona, en esta región, no es que sean solamente en la parte de Noruega, sino que como están en toda esta zona, están distribuidos, pues cuando hablábamos de que se respetaban los derechos de los Sami, estamos hablando de la parte de Noruega, pero también los podemos visitar desde aquí, desde estando en Suecia, ¿no? Podemos hacer el safari para cazar, como dicen algunos, las auroras boreales, el Parque Nacional de Abisko, y bueno, en fin, podemos hacer una ruta de senderismo, todo esto. También, por ejemplo, nos podemos ir también, luego estamos haciendo brincos, ¿no? De un lado al otro. Podemos ir, por ejemplo, a la zona Las Piedras de Ale, ¿no? Y es uno de los conjuntos megalíticos más famosos de Europa. Este monumento data de ahí, dicen que el año 600 después de Cristo, y está situado ahí al sur del país, y está formado por 59 bloques de granito, y están haciendo como la forma de un barco, ¿no? Y alcanza una longitud de unos 65, 70 metros. Y su origen o finalidad, esto es totalmente desconocido. Nadie lo sabe, es un misterio. Pues estos lugares se dice que eran para ritos funerarios, pero es que aquí no se han encontrado ninguna tumba y nada. Entonces, de las teorías más aisladas es que era un calendario y ahí tenían las piedras alineadas al sol. Es lo que dicen, lo que más se ha adaptado a esto, ¿no? Y también, por ejemplo, podemos visitar el castillo de Gripsholm. Está situado al lado del lago Mälaren, ¿no? Está a unos 70 kilómetros de Estocolmo y es fotogénico, ¿no? Es el castillo que tiene más de 600 años de antigüedad, rodeado de un precioso entorno natural y forma los palacios, forma parte de los palacios de la corona sueca, ¿no? Al ser construido por aquel rey popular Gustav Vasa. Entonces, ahí terminamos entonces la parte de Suecia, ¿no? Y ya vamos terminando, por ejemplo, ya hablamos de Finlandia. Entonces, yo digo que Finlandia ha sido el queso y el jamón del sándwich. Geográficamente han estado en la mitad, y lo peor, en la mitad de dos imperios. Entonces, primero el sueco, porque Finlandia estuvo ahí dominado por el imperio sueco, y después del ruso. Entonces, existen, es de milagro. Mira, ahí los encontramos. Finlandia, ahí está en la mitad de esas dos potencias que en su momento, por ejemplo, era Suecia, y que luego ya pasó Rusia. Entonces, estaban ahí en la mitad, ¿no? Lo más admirable de este país y de esta sociedad es que, de verdad, le dan mayor apoyo y desarrollo a la educación. Tienen un nivel educativo, el nivel educativo más alto del mundo. Pues ellos dicen y se plantean que las sociedades no progresan ni se desarrollan con dinero, progresan y se desarrollan de manera firme y continuada con educación. La forma de gobierno es una república con democracia representativa. La capital de Finlandia es Helsinki. Tiene una población de 5,5 millones de habitantes y su moneda es el euro, ¿no? Entonces, lugares chéveres para poder ver aquí. La iglesia de Tempeliaukio, conocida también como la iglesia de piedra. Es una iglesia luterana que se construyó allá en el año 69, 1969, y en la que destaca principalmente su interior, ¿no? Ahí lo vemos excavado en una roca, lo que le permite tener una acústica brutal. El Banja Kauppalahti, o el antiguo mercado, está situado muy cerquita a la plaza del mercado, ¿no? Y era una tienda, ¿no? Es la tienda más antigua de la sociedad, y eso la reformaron hace unos años para convertirla en un mercado, la berraquera, uno de los mejores mercados cubiertos del mundo. Y eso en un lugar donde dentro de este edificio pues se encuentran, por ejemplo, puestos de delicatessens finlandesas brutales, como los pescados ahumados, las carnes de reno, de ciervo, de oso, chocolate, encurtidos, entre otros muchos productos que se venden allí. También podemos visitar la Plaza del Mercado, ¿no? Está situada ahí a orillas del mar Báltico. Entonces, cuando se acerca el buen tiempo, desde primavera hasta otoño, se convierte en un hervidero de gente el berraco, y de puestecitos de comida fresca, souvenirs, desde donde además se podrá ver la gran actividad del pueblo, ¿no? También podemos visitar, por ejemplo, el Parque Sibelius. Está ahí situado también a orillas del mar, ¿no? Está en un barrio que está de moda, es el Tulú. Es el espacio verde más famoso de esta parte. Y el lugar más destacado es aquí, donde hay una escultura que está formada por 580 o 600 tubos de acero, que cuando el viento sopla, realiza un sonido musical muy agradable.
Y esto está dedicado a un compositor y violinista finlandés que es Jan Sibelius, por eso se llama el Parque Sibelius. También podemos visitar la Catedral Ortodoxa Uspensky, considerada como la iglesia ortodoxa más grande de la Europa Occidental, y destaca por estar construida ahí en ladrillo rojo, como podemos ver arriba con sus 13 cúpulas. Tiene 13 cúpulas doradas que representan a Cristo y a los 12 apóstoles. Entonces, otro lugar aquí para poder venir a visitar el tema del tinte religioso. También la estación de Rautatiori es la principal estación de ferrocarril. Es una joya de arte, pues, ¿no? Esta estación es muy antigua, es del año 1919, y la cadena BBC de Londres, pues, es un dato, ¿no? Pues tampoco yo la Biblia, pues, ni lo sé, pero la declaró como las estaciones de tren más bonitas del mundo. También podemos visitar la región de los 1000 lagos, que está situada en gran parte del sureste del país. Tiene una gran extensión. Aquí se mezclan bosques, lagos, hay una cantidad impresionante de lagos. Y es la zona preferida por los finlandeses para pasar las vacaciones tranquilas en sus casitas de madera junto al lago. El lago más grande es el Saimaa. Está salpicado por miles de islas y es perfecto para practicar el kayak, ¿no? Entre canales y ensenadas y tal, en la que se dice que es el agua más limpia del mundo. Y por último, podemos ir, por ejemplo, a Rovaniemi. Es la puertica de entrada a la Laponia, ¿no? Es la ciudad más famosa que tenemos que ver allí en Finlandia, sobre todo para los niños. La oportunidad de conocer a Papá Noel. Entonces nos vamos para acá, para Rovaniemi. Está a unos 7 kilómetros. Es una aldea pequeña, que es la aldea de Santa Claus Village, ¿no? Y aquí podemos conocer en persona a Papá Noel y entregarle la cartica para que el hombre nos traiga los regalos. Entonces, aquí ya hemos terminado, por ejemplo, la presentación de 4 países que queríamos presentar de manera individual y que en un rápido recorrido les vamos a comentar normalmente qué se hace. No vamos a hablar de duración de viaje en este momento, pero por ejemplo nuestros clientes pueden llegar a Copenhague y disfrutar de Copenhague. Y después dentro de Copenhague, que esta es, estamos en Copenhague, que es la isla de Zelanda, estamos llegando ahí a Copenhague, hacemos nuestra estancia, hacemos la visita en Copenhague, de todas las actividades que quieran nuestros clientes las hacemos, y luego se van a Jutlandia, que es la península, es Dinamarca también, ¿no? Evidentemente. Entonces, se juntan Copenhague, por ejemplo, hay un puente de 20 kilómetros sobre el mar, ¿no? Y ahí paramos en Odense y se llega a Aarhus. Entonces, y luego Aarhus. Entonces, llegamos ahí, chévere. Entonces, ahí también estamos en Aarhus, hacemos nuestras actividades, tal, todo lo que queramos hacer en esta linda ciudad, y ya viajamos hacia otra ciudad. Entonces, vamos a hacer un combinado, ¿no? Entonces, hacemos combinado tierra y crucero, chévere, ferries, ¿no? Entonces, ya nos vamos para la parte de Noruega, ¿vale? Entonces, allí lo que hacemos es, tomamos ese ferry desde Kristiansand directamente hacia, desde el norte, perdón, desde Hirtshals hasta Kristiansand. Lo tomamos el ferry y seguimos por la costa sur de Noruega. Paisaje, chévere, paradas en las pintorescas poblaciones, por ejemplo, y llegamos luego ya a la ciudad de Stavanger. Ya estamos, nosotros, por ejemplo, estamos en territorio noruego. Desde Kristiansand ya estamos en territorio noruego. Y en Stavanger igual, hacemos nuestro recorrido, hacemos las actividades que tenemos, hacemos una etapa desde Stavanger hasta Bergen, es una belleza paisajística sin igual, y seguimos la ruta a través de túneles, puentes, tramos en barco, seguimos la costa noruega, la de los fiordos, unos se hacen túneles debajo del mar, donde alcanzan la mayor profundidad del mundo, ¿no? Estos tipos de túneles, y hacemos 2 tipos de travesías en muchas etapas, ¿no? Unas en barco, que se descansa en espectacular, y los otros evidentemente en coche. Y ya llegamos a Bergen, entonces hacemos en Bergen nuestras actividades y luego nos vamos a la ciudad de Oslo. Entonces, también para ir de cara allí, entonces hacemos desde Bergen, por ejemplo, podemos hacer el tren del Flam, podemos hacer fantásticos parajes allí, es increíble. Luego de Oslo
nos podemos ir a Estocolmo. Entonces ya vamos a dejar Noruega y nos vamos a ir a Suecia. Y hacemos, por ejemplo, la entrada, por ejemplo, en Orebro, que es una población, una histórica ciudad, ¿no? Que está junto a un hermoso lago con un castillo y tal. Y luego ya hacemos la continuación hacia la ciudad de Estocolmo. Y en Estocolmo, de igual manera, paramos y hacemos todas nuestras actividades allí. Y luego nos vamos a ir hacia Finlandia. Y entonces en Finlandia vamos a tomar, estando en Estocolmo, tomamos un ferry que nos lleva hasta la ciudad de Turku, que luego nos va a desembocar directamente hacia la ciudad de Helsinki. Entonces, este es un recorrido que podríamos hacer en los 4 países. Aquí estamos haciendo sobre todo el sur de Noruega. Recordar lo que comentaba, el norte de Noruega también es precioso, es auténtico y es donde podemos pasar y visitar grandes actividades. Haciendo estas actividades aquí y este viaje, podríamos también hacer, o cualquier otro viaje, y también hacer combinaciones que son muy lógicas y se llevan mucho a cabo con, por ejemplo, con ciudades como Tallinn, Riga y Vilnius, que son Estonia, Letonia y Lituania, países de la corona báltica que presentaremos dentro de 8 días, pero también desde Helsinki podemos tomar un ferry o un tren rápido que directamente nos va a llevar hasta la ciudad de San Petersburgo para tener combinación con Rusia. Entonces, estos 4 países se pueden combinar con otros 3 países para hacer una totalidad de 7 países o incluso con 8 países, si contamos Rusia. Entonces, tener en cuenta que podemos hacer una gran cantidad de combinados, que con lo que lo que prevemos, lo que creemos que va a seguir de ahora en adelante, va a ser el tema de los viajes privados. Tener en cuenta que es una zona que es bastante costosa. Es un viaje bastante costoso por la temporada en la que se lleva, pero realmente el cliente tiene todo para poder hacerlo como quiera. Nos ceñimos a todos los presupuestos, ¿no?